grupo de síntomas y signos, ¿no es cierto?, que están asociados a algunas condiciones que implican riesgos o factores de riesgo de enfermedad. Y esas condiciones están relacionadas básicamente con dos situaciones. Uno es un fenómeno que nosotros le llamamos la resistencia insulínica, que es una alteración en el metabolismo, ¿no es cierto?, de la insulina, que es una hormona producida por el páncreas y que tiene que ver con el metabolismo de los azúcares. Entonces hay una alteración en ese funcionamiento. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay asociado a eso obesidad centrípeta, es decir, obesidad abdominal. Esas dos condiciones, ¿no es cierto?, nosotros nos plantean una situación que nosotros le llamamos el síndrome metabólico. O sea, esa panza exagerada que fundamentalmente se presenta en nosotros los varones. Y en las mujeres también. Sí, pero... Un poco menos, sí, pero ya vamos a hablar un poquito de eso, pero es una condición que afecta a ambos sexos. Para ubicarnos, ¿cuáles son los órganos que forman parte del metabolismo y cuál es la función de cada uno de ellos? Mira, en general, en este aspecto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que se alteran fundamentalmente el funcionamiento y el metabolismo a nivel del páncreas, pero también a nivel del hígado, ¿no es cierto? Hay una alteración metabólica en la cual empieza a desarrollarse un fenómeno que se llama la lipogénesis. ¿Qué significa eso? Que en el fondo estamos formando mayor cantidad de grasa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, empieza a depositarse la grasa en algunos tejidos, ¿no es cierto?, la grasa que normalmente se almacena en el músculo, ¿no es cierto?, se almacena, ¿no es cierto?, en algunas zonas, pero tratamos que en alguna medida esto sea controlado, dependiendo básicamente de lo que es la dieta. Entonces, en esta condición, esta grasa comienza a acumularse en órganos muy importantes, como el hígado, ¿no es cierto?, el páncreas y a nivel abdominal. Entonces, de ahí podríamos decir que uno de los efectos del hígado graso, porque uno siempre piensa el hígado graso o el hígado con algún inconveniente tiene que ver con el consumo de alcohol. Y no solamente es eso, también puede ocurrir esto. No, sin duda que no. El hígado graso es producido por una serie de condiciones. Una de esas, en nuestro medio, por supuesto, que es el consumo de alcohol, pero también está relacionado con alteraciones del metabolismo de los grasas, ¿cierto?, colesterol, triglicéridos, lo que nosotros le llamamos la dislipidemia, ¿cierto? Eso también produce un desorden y también produce, ¿no es cierto?, desarrollo y formación de grasa a nivel hepático. ¿Esto se da en determinadas edades o le puede ocurrir a cualquiera? Mira, muy interesante tu pregunta porque este fenómeno que nosotros vemos del síndrome metabólico y la resistencia insulínica en particular, en primer lugar, hay evidencias que tienen que ver con un factor genético. Hay familias, ¿no es cierto?, en las cuales existe, ¿no es cierto?, más tendencia a desarrollar este fenómeno. Y se repite, ¿no es cierto?, en generaciones. Pero lo más importante que para que eso se exprese, tiene que haber un factor ambiental muy importante. Por ejemplo. Por ejemplo, el tipo de alimentación. Una alimentación rica en grasas saturadas, ¿no es cierto? Una alimentación rica en azúcares, ¿no es cierto? Además rica en sal, ¿no es cierto? Que obviamente es un factor que... Fuera azúcares, fuera sodio, grasas saturadas. Esos son, bueno, hoy día hay muchos países que cuando uno compra vienen etiquetados justamente estos tres elementos: grasa saturada, sodio y azúcar. Así es. El etiquetado es un factor muy importante que en alguna medida nos ha servido para, en cierta forma, controlar un poco, ¿no es cierto?, este consumo desmedido de azúcares, de sal, etcétera. ¿Estas medidas han ayudado la gente en estas medidas, este tipo de medidas han ayudado? ¿La gente ha tomado un poco más de conciencia? Sin duda, a pesar de que uno no ve un gran impacto en términos de cifras, pero aún así, ¿no es cierto?, el trabajo que se está haciendo sobre todo a nivel de la población infanto-juvenil, ¿no es cierto?, en ese sentido, yo creo que sí tiene importancia. Ahora, con respecto al tipo de alimentación, uno comienza a escuchar que el índice abdominal, o sea, la panza, los centímetros que tiene, podría tener directa relación, por ejemplo, con la posibilidad de algún tipo de infarto cardíaco. ¿Hay alguna relación y es real eso? Sin duda, sin duda. Mira, esto está estudiado y está muy bien estandarizado y existe un organismo que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes que definió puntualmente, ¿no es cierto?, para el hombre sobre los 94 centímetros
factor de riesgo, resistencia O sea, insulínica y si uno obesidad. se mide aquí, Si uno se mide, ¿no es cierto?, en forma... máximo 94. En general, uno debiera tener menos de 80 en general. ¿De 80? Pero sí, pero si uno tiene, ¿no es cierto?, sobre 94, eso ya es una obesidad centrípeta, y implica riesgo ¿Preocupación? cardiovascular. Porque toda la ¿Por qué? gente ahora se va a empezar a medir. Pues si yo tengo más de 94, hombre. Hombre y ¿Mujer? 88 mujer. 88 Ojo, mujer. Ojo. Y eso está claramente asociado a mayor riesgo de infarto y accidentes cerebrovasculares. Sobre 94 centímetros en los hombres. Y sobre 88 en la mujer. ¿Dónde se mide, entre paréntesis? Mira, es una medición que se hace en forma, desde las crestas ilíacas, prácticamente y abarcando todo el perímetro ¿van a parar abdominal. aquí? Claro, se parte desde acá, ¿no es cierto? Y giras y lo rodeas completamente. Y este perímetro, en general, si tú ves que en la wincha marca sobre los 94 centímetros, eso es una Preocúpate. obesidad y es un factor de riesgo muy importante. ¿Y obesidad es igual a síndrome metabólico o no siempre? Sí, es un factor. Y fíjate que no solamente obesidad, sino que en algunas medidas también sobrepeso. Sobrepeso, pero con asociación a otras condiciones. Por ejemplo, hipertensión arterial, cifras de presión arterial que están sobre los 130 con 85, ¿no es cierto? Ya tiene una hipertensión leve y eso también 13 es un con factor de 85. riesgo. Alteraciones del colesterol, ¿no es cierto? Se le da mucha importancia hoy en día a la disminución del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, ¿cierto? Que es el colesterol que en alguna medida a nosotros nos protege. Obviamente, si nosotros tenemos colesterol HDL menor de 40, en general, también es un factor de riesgo importante. Lo interrumpo porque tenemos un llamado telefónico. Sí. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, yo también, a ustedes. ¿Nos estás- Mira, yo estoy llamando de Atlanta, Georgia. ¿De Atlanta, Georgia? ¿Ya? Sí, Atlanta, Georgia, sí, Atlanta, Georgia, Bien. Estados Unidos. Ya, y yo quiero consultarle al doctor. Sí, que, te escucho. A ver, una vez que tú estás diagnosticado con hígado graso, ¿cuáles son las alternativas para sanarse? O sea, me imagino que deben haber remedios de la medicina convencional, pero también pueden haber otras alternativas de medicina alternativa. O porque he escuchado muchas personas, incluso he escuchado versiones que es muy difícil curarlo. A ver, No. disculpa, a ver si el director nos puede Sí, soplar. lo que nos Sí, no dice, alcanzo a una vez que está recibirla. diagnosticado con hígado graso, ¿sí existe alguna posibilidad de sanarse? Le está preguntando si hay algún tipo de medicina o medicina alternativa que lo pueda ayudar. Sí, mira, el hígado graso... Gracias, Roberto. Un beso para ti. Muchas gracias, un gran abrazo. El hígado graso es una condición claramente reversible. Eso significa, ¿no es cierto?, que lo que hay es una infiltración y un conjunto de grasa a nivel hepático que, como decía anteriormente, está asociado al tema del sobrepeso, la obesidad, pero también nosotros lo podemos encontrar en relación a alteraciones, ¿no es cierto?, consumo exagerado de alcohol, particularmente, ¿no es cierto?, alteraciones del colesterol y triglicéridos. ¿Cómo se puede tratar y cómo se puede manejar eso? Primero, ¿no es cierto?, con una dieta baja en grasas saturadas, bajas en grasas trans, ¿no es cierto?, disminuyendo el consumo de azúcares, aumentando la actividad física, claramente. Perdón, es que cuando se habla del consumo de azúcares, uno piensa que es el azúcar que le echa, que consume en el té, en el café, pero esto se presenta en muchos productos que uno consume diariamente. Sin duda, sin Por duda. Y hay- ejemplo, pasta, pan, fruta. frutas, todo lo que son los hidratos de carbono, básicamente, la idea es que sea una dieta más baja, ¿no es cierto?, en el consumo de hidratos de carbono, más rica en fibra, ¿no es cierto?, mayor cantidad de proteína y baja en grasas. Bien. Pero además, muy importante, el ejercicio. El ejercicio también tiene que ir de la mano con todo esto de lo que tiene que ver con una alimentación mucho más saludable. Y también nosotros podemos utilizar algunos productos que tienen efectos antioxidantes, particularmente en el hígado, como la vitamina E. ¿El vino? La vitamina, el vino, Una copita, de Ajá. vino, ¿cierto? ¿Y vitamina E Ingera. dónde más con qué otra cosa?
vegetal, sí, fruta, pero ¿cómo la adquirimos? puedes suplementarla. Lo ¿Cómo? importante es suplementar en muchos casos, en esos casos en particular de hígado graso, una dosis de 400 a 600 unidades de vitamina E que se vende fácilmente en cualquier farmacia, no requiere de receta médica, ¿no es cierto? Y eso en general nosotros lo usamos por 2 o 3 meses. Bien. Vamos a lo que dice la gente, ¿le parece, Sofía? Vamos a ir con el comentario de Carmen Rodríguez. Ella dice, buenas tardes, equipo de Conectados. Doctor Ojeda, una pregunta. ¿El hipotiroidismo tiene que ver con el síndrome metabólico? Gracias. Correcto. El hipotiroidismo directamente no. Es una alteración metabólica que tiene que ver con el funcionamiento de la tiroides, ¿no es cierto?, en la cual por alguna causa normalmente en nuestro medio tiene un factor de tipo inmunológico, de tipo autoinmune, ¿no es cierto?, y por lo cual existe una disminución gradual y progresiva en la producción de hormonas. No es un factor directamente asociado al síndrome metabólico, pero es un factor que condiciona el desarrollo del incremento de peso, también hay alteraciones a nivel del colesterol, etc. Ahora, este síndrome metabólico ha ido adquiriendo mayor relevancia en la población mundial producto del tipo de alimentación, la falta de ejercicio, el aumento de obesidad. ¿Cuáles son los motivos? Mira, nosotros podemos decir que el síndrome metabólico es una condición que en general afecta desde adultos jóvenes, me refiero a gente sobre los 20 años hacia arriba. Hay algunas estadísticas que hablan de que hoy en día, ¿no es cierto?, uno de cada 3 o 4 personas, ¿no es cierto?, es portadora de este síndrome metabólico. ¿Y qué pasa? En este último tiempo, en estas últimas décadas, nosotros hemos observado un incremento en la población, no solamente a nivel en Chile, sino que a nivel mundial. Y eso tiene que ver básicamente con, primero, el tipo de alimentación que nosotros estamos recibiendo. Segundo lugar, ¿no es cierto?, con la disminución o la falta de actividad física, ¿no es cierto?, el tipo de vida que nosotros estamos llevando más de países industrializados, países desarrollados, mucha sedentarismo, ¿no es cierto? Entonces, eso, el consumo mayoritario de grasas y azúcares, indudablemente que son condiciones que a nosotros nos llevan cada vez a aumentar más esta condición. Entonces, se puede evitar. Prestemos atención entonces a la alimentación, a darse el tiempo para hacer algún tipo de actividad física, aunque sea salir a caminar. ¿Qué más tenemos que tener conciencia para poder evitar esta enfermedad o cualquier otra? Porque todas llevan más o menos... Lo otro que yo creo que también es muy importante es un control médico, indudablemente, porque muchas de estas cosas hay elementos de laboratorio, ¿no es cierto?, que nosotros podemos claramente diagnosticar o sospechar y hacernos controlar en forma mucho más adecuada. Una visita una vez al año, por ejemplo, vez al año, exacto. Un perfil bioquímico, ¿no es cierto?, con una medición de glicemia, muy importante, medición del perfil lipídico, colesterol particularmente, ¿no es cierto?, el control y la toma de presión arterial. La típica pregunta, sí, doctor, pero ¿a partir de cuándo? No, mira, en general uno tiene que ver básicamente, si una persona está con un poco de sobrepeso, yo diría que en general sobre los 25 o 30 años probablemente ya es una edad que uno tiene que empezar a preocuparse. Ahora, si uno empieza a analizar, las personas sobre los 40 años indudablemente que están mucho más expuestas a eventos cardiovasculares, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo, ¿no es cierto?, de accidentes vasculares. Entonces, particularmente énfasis sobre los 40 años con un chequeo muy completo en ese sentido. ¿Y cuán necesario sería, por ejemplo, para tomar medidas de prevención, que esta preocupación de actividad física, del tipo de alimentación, comenzara en la época preescolar? Sin duda, sin duda. Por eso que es importante todas las campañas que se hacen para tratar de prevenir fundamentalmente la obesidad infanto-juvenil. Fíjate que nosotros tenemos cifras de obesidad en nuestra población cada vez más altas, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros tenemos unas tasas de alrededor del 23-24%, vamos a llegar a 25%, pero probablemente en un curso de unos 5 o 8 años más lleguemos sobre el 30% de la población. Con obesidad. Con obesidad. Con obesidad. Y con sobrepeso el 60% de la población. Cuando hablamos de obesidad, ¿qué es lo que es ser obeso?
Si yo mido un 80 y peso 87 kilos, soy obeso. Si peso 80, no tiene que ver con el peso, tiene que ver con la grasa. ¿Qué es lo que es ser obeso? Mira, hoy en día se le da más importante que el índice de masa corporal, que es la relación que se establece entre el peso y la talla al cuadrado y que define a los pacientes obesos sobre 30, ¿no es cierto? Y los obesos mórbidos sobre 40, se le da más importancia a lo que conversamos previamente, que tiene que ver con el perímetro de la grasa abdominal, la circunferencia abdominal en el hombre, la circunferencia abdominal en la mujer. Yo puedo tener los brazos gorditos, puedo tener las piernas gorditas. Pero la guatita no. Pero la panza es la que marca. ¿Y por qué la panza? Porque ahí se deposita la grasa. Claramente, es un factor que claramente te marca en términos de lo que es la obesidad centrípeta. Y eso es